A ver, hermanitos, muy buenas tardes. Si alguien me escucha, mándeme un mensajito, ¿no? Porque no me veo. A ver. Ah, ya llegó mi hermanito. Ay, perdón, tengo la cámara apagada. Hola, hola Guido. Hola, ¿cómo estás? Espérame, déjame nada más poner esto en público. No, a ver, alguien que me etiquete, alguien que me nombre ahí en mi propia transmisión, porque no me veo. A ver. Oye, ¿es cierto que los espérame. Hermanitos, a ver, aquí tenemos. Didier, ¿me prendes el aire, mi amor? Didier, préndeme el aire. Sí, a ver. Ah, y aquí están. A ver. Ah, ya. Ya me encontré, ya me encontré. Ahí voy rápido. Listo. Ok. Bueno, pues batallo muchísimo todavía. Guido, quita esa cara, mijo. Sea alegre. Prende tu micrófono. Sonríe. Saluda a tus hermanos. Buenas tardes. Hola Betty, bendiciones. Un saludo para ti desde Palmira del Cauca, Colombia y para toda tu audiencia. Con ese compartir interesante, bonito que vamos a tener explicando un poco lo que es la devoción del rosario en la Iglesia Católica y sobre todo hoy porque litúrgicamente el sábado es el día de María, ¿no? De eso se va a tratar este compartir. No es como a veces pensaban unos que es que íbamos a polemizar o íbamos a debatir sobre el tema, todo lo contrario, es un tema que es muy de la Iglesia Católica, es necesario de pronto hacer algunas aclaraciones a manera de conocimiento general. Dale, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a saludar aquí a Osvaldo Carrillo, a Freddy Ceballos, Jesús Salvador, a Cheli, mi hermanita. No, Cheli, mira, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, es un tema católico. Vamos a hablar, por ejemplo, Guido, pues aquí me está apoyando, ¿verdad? Porque pues, obviamente tiene muchísimos estudios. Vamos a hablar de lo que es el rosario, qué significa el rosario, desde cuándo, o sea, si de la iglesia primitiva rezaba el rosario, o sea, desde cuándo los católicos rezamos el rosario, qué significa. Incluso, hermanito Guido, estaba yo leyendo hace algunos 2 años las promesas que trae el rosario, buenísimas. Pero me gustaría empezar, hermanito Guido, haciéndote unas preguntas. Mira, por aquí las tengo anotadas. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es el rosario, el Santo Rosario, y no las encuentro. Aquí están. Ok. Guido, ¿qué es el rosario? Igual lo vamos a hacer interactuado, ¿no? Porque me interesa mucho también tu posición también. Bueno, es importante porque a veces, inclusive, ¿sabes una cosa, Betty? Yo he visto muchos apologistas católicos que debaten el tema del rosario, en el sentido de que a veces había que demostrarle todo a los evangélicos con pelos y señales y no realmente es así, porque es que a veces hay que tener en cuenta que para la Iglesia Católica, como te decía hoy cuando estamos hablando por el interno del purgatorio, hay temas que son de la Iglesia Católica que no necesariamente tiene que ser un apoyo 100% bíblico. Entonces, de pronto la concepción de un evangélico es muy diferente a la concepción católica. El rosario como tal es una devoción particular, es algo que es muy propio de la Iglesia Católica, de un amor mariano, en el sentido de, como dices, el tema rosario son rosas en favor de María. Esa es una piedad popular de la Iglesia Católica de mucho tiempo atrás en honor a la Virgen María. Pero sí es importante, Betty, primero aclarar, porque la rama mía es un poco la teología, aclarar también desde el mismo catecismo de la Iglesia Católica. A mí me gusta de pronto hacer esto de una manera un poquitico más seria para entender qué es un sacramento y qué es sacramental. Porque a veces la gente no entiende, a veces hay católicos que piensan que el rosario es lo mismo que la Eucaristía o que cualquier otro sacramento, no. Para los católicos, nuestro punto central es que la Eucaristía. O sea, lo más importante para un católico es la Eucaristía. Y que quede claro también que el rosario es cristocéntrico en su totalidad. Sí, ahora vamos a explicar un poquitico esos misterios y de hecho también si tú tienes lo de las promesas sería muy bueno para concluir eso de las promesas
porque esa es una muy bonito para que tú lo tengas. Mira, para que entendamos claro, entonces lo que son sacramentales, nos lo dice aquí el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1674 y 1675. Eso es interesante para que el católico profundice un poquitico más acerca de qué es como la Iglesia Católica define estos actos de piedad o estos devocionarios que son propios. Dice, la religiosidad popular. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta la forma de piedad de los fieles y la religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia. Tales como, ¿cuáles son sacramentales muy importantes? Tales como la veneración de las reliquias, que eso viene de la época de Policarpo, desde el siglo II los primeros cristianos empezaron a tener culto a las reliquias. De hecho, en Hechos de los Apóstoles también dice que algunos cristianos conservaban pedazos de tela que habían sido utilizadas por el apóstol Pablo y que con eso se curan de las enfermedades. Otra cosa que también es muy importante desde los mismos inicios del cristianismo, que es el de la piedad popular, son las visitas a los santuarios. Desde tiempos antiguos, y eso viene del judaísmo. Acordémonos que los judíos iban a peregrinación, ¿a dónde? Al santuario de Jerusalén. En la vida de Jesucristo, le dice también que cuando tenía 12 años, dice el Evangelio de Lucas, dice, él con sus padres iban todos los años a la fiesta de la Pascua a visitar el santuario. O sea, eso también tiene una raíz judía, pero también ya en el cristianismo, también desde los primeros siglos, lo que fue, por ejemplo, la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma, ahí eso ya era sitio de peregrinación de los católicos, y también un sitio de peregrinación muy importante que después podríamos hablar más adelante también sobre Santiago de Compostela. Entonces, esos sitios de peregrinación también vienen con lo que es la religiosidad popular y eso viene de los mismos inicios del cristianismo. Las procesiones también, las procesiones, por ejemplo, son muy conocidas, por ejemplo, la procesión del Via Crucis. La única vez que se sale de la iglesia la Santa Forma, esa es la cuerpo y sangre de Cristo, y eso también viene de la Edad Media, de un milagro eucarístico. O sea, todo eso, mira, Betty, si los católicos superan la riqueza de lo que es la iglesia católica, porque cada cosa de esto tiene un trasfondo que a veces no ignoramos y que después podemos ir explicando poco a poco. Otro de los sacramentales muy bonito y que se utiliza mucho en lo que es la época de la cuaresma es ¿cuál? El Via Crucis. O sea, el Via Cruz, o sea, la vía a la cruz. Eso también se utiliza, viene de la Edad Media también, o sea, contemplar también todo lo que fue Jesucristo en su proceso de su pasión, de su muerte. Y Betty, de esto de la crucifix, del Via Crucis, no sé si tú te sabes también que la 15, hasta hace mucho, solo eran 14 estaciones, ¿no? Porque nos quedamos con Jesús crucificado. Pero con el Papa San Juan Pablo II, que también tiene mucho que ver con esto del Rosario, él instituyó otra estación, que es la 15ª estación, que es ¿cuál? La resurrección del Señor. Ese Via Crucis también se reza mucho en las iglesias, ¿no? En Cuaresma y también en Semana Santa. Dale. De hecho, aquí nos están preguntando que si los misterios no son bíblicos. Claro que son 100% bíblicos. Por ejemplo, ¿hoy qué es? Hoy es sábado. Hoy son los misterios gozosos. El primer misterio gozoso que se reza hoy es el... No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Hoy los misterios gozosos es la... Pero no me digas, no me digas, no me digas, Guido. La anunciación, es la anunciación hoy. Entonces, eso está en Lucas. El segundo misterio es la visitación de María Santísima a Santa Isabel, que también es bíblico. ¿El tercero cuál es? A ver. El nacimiento. El nacimiento del niño Jesús. Y el cuarto es la presentación del niño. Fíjense nada más, todo es bíblico. Y el quinto misterio es el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Entonces, todo es bíblico. Mañana domingo, por ejemplo, el primero es la resurrección, el primer misterio. Todo católico debemos de rezar el rosario y se lo debe de saber, ¿no? Pues porque somos católicos. Y el rosario es cristocéntrico. Yo me enamoré, Guido, del rosario, te voy a decir por qué. Te voy a mostrar algo. Mira, aquí tengo un libro. A ver si se puede ver. Yo me enamoré por eso, mira. Este libro, que es de María Sima, ¿sí lo ha leído?
sáquenos de aquí, así, no, ayúdenos a salir de aquí, así se llama. Bueno, yo soy devota de las almas del purgatorio. Entonces, cuando yo leí este libro, María Sima dice que el rosario es uno de los sufragios que más les ayuda a las benditas almas del purgatorio. Entonces, yo desde ese día que yo supe esto, yo rezo el rosario todos los días y yo lo ofrezco por las benditas almas del purgatorio. Obviamente los católicos no estamos obligados a creer en las revelaciones privadas, pero yo en lo particular, yo sí las creo. Bueno, yo las creo de algunos santos que ya han sido elevados a los altares y de los beatos. Por ejemplo, o sea, si me dice Humberto Velázquez, a mí se me pareció la Virgen María. Yo sí dudo poquito porque yo quiero saber qué dice la iglesia. Entonces, de los santos que ya han sido llevados a los altares, obviamente yo sí les creo. Y uno de los sufragios, como les digo, que les ayuda a las benditas almas del purgatorio, es el Santo Rosario. Guido, mijito, por ejemplo, mira, ¿qué relación tiene con la batalla de Lepanto? Creo Sí, que no, fue Santo Domingo. Todavía no, ok, dale, dale, no, dale. porque es que vamos a adelantar. Espérate que terminemos para la parte teológica que quería que finalizara, que decía que son sacramentales, o sea, son, vuelvo a repetir para que tengamos la idea, o sea, para que el católico tenga idea bien de las escalas de lo que es, o sea, una cosa son los sacramentos, otra cosa son sacramentales. Sacramentales es acto de piedad, como tú lo decías, de fervor, y que ayuda también a todo lo que es la animación también pastoral en las iglesias, en el ciclo litúrgico de la iglesia. Entonces, por eso decíamos que son, por ejemplo, las procesiones, el Vía Crucis que se reza mucho en lo que es la Cuaresma y la Semana Santa, las danzas religiosas y de aquí mismo también el Rosario, las medallas también, el escapulario también, la medalla de San Benito, todo eso después, y todo eso tiene un trasfondo. Todo eso, después uno puede explicar a ver qué es el escapulario, de dónde viene la medalla milagrosa. En este momento solo nos vamos a dedicar a lo que es un poquitico la historia de lo que es el rosario, o sea, de dónde nació, por qué. Ya después, como tú dices, podemos explicar un poquitico los misterios, porque de hecho esos misterios también San Juan Pablo II les agregó otros que son El de los importantes, que son jueves, el de los luminosos. sí, sí, sí. Entonces, en primer lugar, lo que es más importante es que quede claro que son devociones muy importantes, como tú mismo lo decías, fomentan la piedad popular, pero que no pueden sustituir lo que es la Eucaristía. Eso sí quiero que quede muy claro teológicamente, eso es importante que cualquier católico, o sea, el domingo, el Dei Domini, el día del Señor, el día de la resurrección, el encuentro con el Señor no lo reemplaza absolutamente nadie más. Usted puede peregrinar toda su vida, rezar todos los rosarios, pero una misa tiene un valor muy superior porque es un valor incruento, o sea, el sacrificio de Jesucristo por la humanidad ante el Padre. Entonces, A eso ver, Guido, teológicamente. aquí nos están diciendo que no se oye. Yo te escucho perfectamente bien. Mira, a mi hermanito Eloy Grifo. Ay, Eloy, te perdiste durante años. Eloy dice que no se oye. Yo te escucho perfectamente. A ver, hermanitos, Friday, Ana Olivia, mi hermanita Sandra, Humberto, que está también por ahí. Si nos escuchamos bien, porque ya tengo computadora nueva. No me vengan a decir que no. A ver, Yo te Sandrita, veo mi bien. hermanita Sandra, ¿sí se escucha bien? ¿Tú sí me escuchas, Guido? Yo también te escucho perfectamente. Entonces, a ver, que alguien más nos diga, se me hace que es tu internet, hermanito Silverio Grijalva. Ahora sí, Guido, adelante, perdón, perdón. Bien. Ya explicando eso, Betty, ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene de más o menos qué es lo que podemos nosotros, de lo que tú decías de el origen del Rosario? Lo va a hacer de este un libro, Un Santo para cada día, es un libro de mi biblioteca personal de Editorial San Pablo, porque de hecho, ¿sabes una cosa, Betty? Inclusive curiosamente ayer, el 7 de octubre, es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, o sea que esa devoción que vamos a explicar hoy también tiene en el calendario litúrgico también, que vamos a verlo más adelante con un acontecimiento importantísimo, tiene también una fiesta litúrgica que se celebra a nivel universal. Dice aquí también a manera de lo que tú ibas diciendo, cómo fue los inicios del Rosario. Dice, el Rosario nació del amor de los cristianos por María en la época medieval. O sea, en la época de la Edad Media, en Europa, donde se dieron todas estas grandes devociones, también en la misma Edad Media es donde viene el Via Crucis, donde vienen también las peregrinaciones a Tierra Santa, por eso también se dieron las cruzadas, donde viene también la fiesta litúrgica del Corpus Christi también, y eso tiene mucho que ver con Santo Domingo, con San
Santo Tomás de Aquino. Entonces, probablemente en tiempos de las cruzadas en Tierra Santa. El instrumento que sirve para rezar estas oraciones es decir, la camándula como tal, que de hecho a veces hay unos sofismas, Betty, porque a veces los que no son católicos dicen es que lo copiaron a los musulmanes o lo copiaron a los budistas, porque como ellos también tienen rosarios, son cosas completamente diferentes. No sé si quieres agregar algo ahí, pero ¿sí has escuchado eso? No, ¿cómo que los budistas también tienen un rosario? A ver, platícanos eso poquito, por favor. Sí, pero como instrumento de oración. O sea, claro, los rosarios, ellos, los budistas, los monjes budistas, los lamas tibetanos tienen unos rosarios, ellos van contando, son mantras que ellos van haciendo. O sea, como tal, pero como un instrumento de oración, pero no tiene nada que ver con el rosario católico. Los musulmanes también tienen unas especies de rosarios, unas camándulas, porque el nombre técnico es camándula, pero como instrumento de oración, pero la finalidad es muy diferente. Ni en los budistas ni en los musulmanes tienen nada que ver con lo que es para la Iglesia Católica. Son solamente como instrumentos de oración para irse guiando de la forma como ellos van haciendo sus oraciones o sus meditaciones. Eso se llama, originalmente no es rosario, el rosario es la devoción, pero el instrumento como que uno utiliza se llama camándula. ¿Ve? Y el término rosario quiere decir que rosas de amor a María. Tiene su origen muy antiguo. Los anacoretas orientales, o sea, los padres de la iglesia de Oriente, los monjes del desierto, usaban piedritas para contar el número de las oraciones vocales. Eso es muy bonito porque es la época de estos grandes hombres que se fueron al desierto, San Antonio Abad, San Pacomio, esos santos ermitaños, monjes, sobre todo en lo que era Egipto y Siria. De ahí viene también todo ese de lo que es después el monacato. Ellos empezaron a utilizar, como dice acá, estas piedritas en los conventos medievales de los hermanos legos, dispensarios del rezo del Salterio, y por la poca familiaridad con latín, completaron sus prácticas de pía con el rezo del Padre Nuestro para hallar las cuentas. San Beda el Venerable se había inventado una colección de granos insertados, una pita o cabulla. Después, según narra la leyenda, la Virgen María se apareció, aquí viene alguien muy importante, a Santo Domingo de Guzmán y le enseñó lo que es el rosario. Aquí ya viene propiamente, o sea, algunos piensan que el rosario viene o de tiempo atrás, inclusive que lo relaciona mucho con San Bernardo de Claraval, que es un santo también muy de la orden de los cistercienses. San Bernardo de Claraval fue que es una oración muy bonita que dice a Jesús por María, de ahí viene eso. Pero más precisamente, el rosario viene de Santo Domingo de Guzmán. ¿Conoces algo sobre la historia de Santo Domingo de Guzmán, Betty? Sí, fue el santo que participó en la batalla de Lepanto, ¿no? ¿O estoy mal? No. Santo Domingo de Guzmán fue Es una un res- persona de la nobleza alta en el siglo XII. Él fue contemporáneo de San Francisco de Asís. Él fue el que dio origen a la orden de los predicadores, lo que llaman como los dominicos. De ellos viene Santo Tomás de Aquino. Él es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De este libro donde dice las apariciones de la Virgen María, nos da un breve reseña. Dice, en el año 1215, o sea, en la Alta Edad Media, la Virgen esa es una aparición que es aprobada por la Iglesia, lo que tú mismo decías, ¿no? Varias veces a Santo Domingo de Guzmán, en Tolosa, Francia, en el sur de Francia, apoyándole la fundación de una orden mendicante, una orden religiosa, en la lucha contra dos herejías que en esa época eran muy comunes, como hoy en día estamos llenos también de herejías. Para esa época habían unas desviaciones heréticas de grupos heréticos que eran los albigenses y los valdenses. Ellos inclusive negaban todo lo que era la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y otras pues, la autoridad del Papa. O sea, estos grupos fueron combatidos muy enérgicamente por Santo Domingo de Guzmán, pero tenía muy pocos resultados. O sea, él se dedicaba a predicarles, pero realmente las conversiones eran muy pocas. Entonces dice la historia, dice que la Madre de Dios en una aparición le recomendó cálidamente la práctica del rosario y en particular la reflexión sobre los misterios de la fe. Aún los dominicos se alimentan de esta devoción especial del rosario. O sea, de ahí viene lo que ya la conformación del rosario. O sea, son 150 de Marías. ¿Por qué? Por 150 salmos. O sea, y eso también tiene mucho que ver con la forma como los judíos también en sus ciclos litúrgicos iban cada día también en sus mismas liturgias lo que son el rezo, o sea, lo que es las alabanzas de los salmos, el salterio. Entonces, y Santo Domingo de Guzmán fue el que le dio vida y con eso él dividió los misterios en tres grandes ramas, como tú mismo lo decías, que son los gozosos, los dolorosos y los luminosos, lo que tú me dijiste, ¿ya? Entonces, si quieres, los podemos, eso sí. Ahora, ¿cómo era? Porque era una catequesis, como tú mismo lo dices, una catequesis bíblica para el común de la gente, para el vulgo, ¿no? Porque en esa época no había lo que hoy día no hay la tecnología, no, el analfabetismo era mayor, o sea, era
condiciones sociales eran muy diferentes, o sea, era la forma como la Iglesia Católica llegaba a las personas. Al igual, por ejemplo, como los vitrales, que ellos iban a las iglesias, veían los vitrales, eran escenas bíblicas, o como decíamos, el Via del Via Crucis, o representaciones teatrales. Lo mismo que hizo San Francisco de Asís, ¿te acuerdas? Lo que fue el nacimiento, el primer pesebre, que es muy común aquí en América Latina, eso también viene de San Francisco. O De San sea, Francisco. claro, son formas pedagógicas para dar a conocer la fe. Entonces, con Santo Domingo de Guzmán se dio esa práctica y le dio muy buenos resultados. Muchas personas se convirtieron y se volvió una devoción particular. Ahora sí, si quieres tú puedes explicar, entonces ya explicaste los tres misterios que son los misterios gozosos y ya vienen los dolorosos que serían ¿cuáles? Los viernes se rezan los dolorosos y bueno, el viernes nada más. Bueno, el primer misterio doloroso es la oración de Jesucristo en el huerto. El segundo misterio doloroso, me preguntaste por los dolorosos, ¿verdad? Ok, el segundo es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. El tercero es la coronación de espinas. Ojo, todo es bíblico, todo es bíblico. El cuarto es Jesús, camino al Calvario con la cruz a cuestas. Y el quinto es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un paréntesis. ¿Yo por qué me enamoré del rosario? Voy a dar un poquito aquí mi testimonio y a ver si los hermanos, bueno, esto es para mis hermanos católicos. Yo era una mujer muy enojona. Uf, sí se me nota, ¿verdad? Todavía. Era más, muy enojona. De hecho, no, ni siquiera me gustaba un piropo. Todo me irritaba, todo de veras. Cuando yo empecé a rezar el rosario, que les digo que yo leí este librito de María Sima, que se llama Sáquenos de aquí, de las almas del purgatorio, yo vi el valor que tenía el rosario. No, es increíble. Entonces yo empecé a rezar el rosario. A mí una hermana, ella también es devota de las almas del purgatorio, ella me recomienda rezar el rosario todos los días. A mí me daba flojera rezarlo, pero obviamente yo empecé a rezarlo. Ay, por aquí mira, ya no lo uso tanto porque ya me lo sé de memoria todo el rosario. Aquí, por ejemplo, es un folletito que yo les he regalado a mucha gente. Es bien sencillo, es bien simple, es bien barato. Entonces, el rosario, mira, aquí está un folletito. Entonces, como yo ya me lo sé de memoria, pues ya, o sea, obviamente ya no lo leo. Entonces, cuando yo empecé a rezar el rosario todos los días, se me fue retirando ese carácter que yo tenía. Se me fue, de veras, ¿eh? Fue algo increíble, fue algo increíble. Entonces, ya no me empezaba yo a irritar tanto, ya pensaba más las cosas. Yo antes gritaba, así como la esposa de Gutiérrez ya no se grita, yo así gritaba. Entonces, todavía soy muy enojona, no soy perfecta, no soy santa, pero, por ejemplo, a mí se me fue quitando ese mal genio, ese carácter, hasta que un día yo pensé, caray, ¿será el rosario? Pues qué más, ¿no? Entonces, tengo muchas experiencias con el Santo Rosario. Ahora, si a usted, hermano católico, le da flojerita rezar el rosario, lo puede rezar de muchas maneras. ¿Cómo lo puede rezar? En la mañana puede rezar un misterio. Cuando vaya de camino a su casa, rece otro misterio. Cuando esté lavando trastes, rece otro misterio. Cuando esté lavando el carro, otro misterio, que es como yo así le hago a veces, pero que en el día no se pase sin que rece el rosario. ¿Por qué yo, por qué, por qué yo porque yo quise rezar el rosario todos los días, por las promesas que traía el rosario? ¿Quieres que las diga, Guido, de una vez? Prende el micrófono, prende tu Dejemos micrófono. las promesas para el final. Deja las promesas para el final, porque vamos por esa catequesis. Ahora, entonces ya explicaste los gozosos, que dijiste, todo está en la Biblia. De hecho, en esas mismas cartillas que tú muestras también aparecen, por ejemplo, las citas bíblicas antes de que, porque algo muy interesante, Betty, que es, ante todo, el rosario es una meditación. O sea, lo que nos invita el rosario es a meditar en la vida de Jesucristo. O sea, por ejemplo, los misterios, o sea, los momentos importantes en la vida de Jesucristo. Ante todo, como decía exactamente, ante todo, como decía Betty Valenzuela, es ante todo una oración cristocéntrica, ante todo nos tiene que llevar a Jesucristo.
Entonces ya explicaste los misterios gozosos, tienen que ver todo lo que es la parte pues de la infancia de Jesucristo. Los misterios dolorosos, que para mí son los más bonitos por la pasión de Jesucristo, a mí me encanta mucho ese tema. Pero sí los dices todos los misterios dolorosos, no. Sí los Estás dije en el todos. No, sí los dije todos. Miren, algo que decía Guido, que por ejemplo, perdón, que trae los textos bíblicos, aquí los trae. Por ejemplo, aquí está meditado y con el texto bíblico. Juan 2, del 1 al 5, agarré cualquier misterio, ¿eh? Este es autorrevelación de Jesús, este son los misterios luminosos. Los misterios dolorosos, el primero dijimos que era la oración de Jesús en el huerto, el segundo es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, el tercero es la coronación de espinas, el cuarto es Jesús camino al Calvario con la cruz a cuestas, el quinto es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. y los gloriosos, porque así están inicialmente. La resurrección, también eso es bíblico. El segundo es la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. El tercero es el día de Pentecostés. El cuarto es la asunción de María Santísima al cielo. Y el quinto es María Santísima es coronada como reina del cielo. Esos son los misterios gloriosos. Ahora, de todos esos, podemos decir, mira, solo hay dos que son exclusivos de María, que son los dos últimos, la Asunción y la coronación, ¿no? Que de pronto, como tal, es más de la tradición de la iglesia, algunos lo quieren relacionar con Apocalipsis 12, pero de todas maneras, bueno, eso es un género literario que podríamos de pronto vagamente decir de que puedo tener una relación directa, pero sí pensamos nosotros que María está coronada en el cielo y que como tal es, cuando decimos nosotros la coronación en el cielo no es que la elevemos a una posición, porque a veces los evangélicos dicen, ahí está, ustedes están adorando a la reina madre que era una divinidad del Antiguo Testamento, no, no tiene nada que ver, ninguna de esas deidades tiene nada que ver con María, de hecho sería una grosería porque estaríamos comparando a Jesucristo también con unas falsas deidades. O sea, la misma Isabel dice a María la madre del Señor, o sea, emeter tu Kyrios, o sea, María es madre del Señor en su naturaleza humana, eso es una verdad de fe, es una verdad que también los evangélicos tienen que creer. O sea, ella misma dice en Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada toda la generación. O sea, mira bien el mismo trasfondo también de Lucas sobre la importancia de María. O sea, nosotros pensamos de que ella también, por ser la esclava del Señor, por ser la madre, por ser obediente, por ser discípula fiel de Jesucristo, ella al final de su vida, eso hace parte de la tradición, fue asunta al cielo, que no es algo tampoco del otro mundo, porque eso también está en lo que es la resurrección de los muertos también, y en pasajes anteriores como fue cuando fue arrebatado Elías al cielo, bueno, entonces, o el mismo San Pablo también fue arrebatado al cielo, entonces eso tampoco es algo que no podamos demostrar nosotros bíblicamente, pero cuando decimos que María es reina del cielo, no quiere decir que sea lo más importante humanamente hablando, como criatura, no divinamente, ¿no? Porque ante el trono del Padre solamente Jesucristo. O sea, si nosotros rezamos el rosario es porque pedimos la intercesión de María ante Jesucristo, pero ante Jesucristo y el Padre solamente Jesús. O sea, nadie puede interceder ante el Padre porque eso ya es divinamente, ¿no? Y esa es la diferencia entre la Eucaristía y el rosario. Pero ya sabiendo esa, teniendo esas connotaciones, es importante entonces mirar ese panorama. Ahora, como tú lo decías, todo eso es catequético y en esos libros nos muestran estas citas bíblicas. Resulta que con Juan Pablo II, si no lo sabes, Betty, Juan Pablo II fue un papa muy mariano. De hecho, él tenía una consagración, no sé si tú las conoces también, la consagración de San, ¿has escuchado hablar de la consagración de la esclavitud de María de San Luis María Guiñón de Morfó? El Tratado de la Verdadera Devoción. De hecho, con él, yo me consagré a la Virgen Santísima hace como 2 años y él es uno, bueno, creo que él es quien inició la consagración de María Santísima, ¿no? Sí, San Luis María Guiñón de Morfó, de la Orden de los Morfonianos. Y el lema de él es totus tus, todo tuyo. O sea, todo tuyo no. Y ese fue el mismo lema pontificado de San Juan Pablo II. Ahora, San Juan Pablo II fue un papa muy mariano. Ahora, hay algo muy interesante también que tiene que ver con Juan Pablo II y también el Rosario y la Virgen de Fátima, ¿no? Que fue el atentado que él vivió en el año de 1984, ¿no? También eso, también él mismo, ese turco Ali Al-Laka, fue una pistola Browning, una pistola que traspasa láminas, no lo mató porque la bala de que iba directo para el corazón le perforó un medallón que él tenía de la Virgen. ¿Tú conocías ese dato, Betty? Sí, 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 claro que sí.
Claro, y de hecho, esa bala que después se bañó en oro está en la corona de la Virgen de Fátima en el santuario en Portugal. Después el Papa fue a visitar y darle gracias a María. Bueno, ahí ese es un milagro patente, no se explica. Él mismo decía que no sabía cómo Juan Pablo II se había salvado de ese atentado, porque él iba de directo a matarlo. Entonces, mire bien también lo que tú dices, también cómo la Virgen tiene una protección, o sea, el manto materno puede proteger a sus hijos espirituales. Eso es algo que a veces los evangélicos no entienden porque ellos inmediatamente piensan que es mayolatría. Inmediatamente piensan que nosotros estamos reemplazando a Jesús por María o que la estamos poniendo en un puesto más elevado. Por eso quise empezar este video explicando que no es lo mismo la Eucaristía a Rosario. Eso también a veces es importante aclararlo, pero más que todo esto es para la Iglesia Católica. Ahora, entonces aquí viene con San Juan Pablo II los otros misterios que son los misterios luminosos, que son los que se rezan el jueves. Él fue el que propuso esos misterios porque el mismo Juan Pablo II veía de que había como un lapso entre ¿qué? Entre los 12 años de Jesucristo hasta los 33 años, que fue ya todo lo que tiene que ver con la pasión. Entonces, San Juan Pablo II nos da los misterios luminosos. ¿Tienes algo de idea? ¿Conoces algo sobre cómo fue que se formaron los misterios luminosos? No. Bueno, resulta que el Papa San Juan Pablo II en el año 2002, él sacó una encíclica que se llama Rosarios Virginarios María. Él es el que proclama esos 5 nuevos misterios que tienen que ver con la vida de Jesucristo, que ahorita tú nos los vas a decir. Esos misterios se rezaban de una forma privada, no eran pues de devoción pública, por un santo llamado San Jorge Preca, que era un carmelita. Él había también hecho a manera de devoción particular algunas escenas también bíblicas de lo que fue el ministerio público de Jesucristo, pero ya después con Juan Pablo II, esos misterios luminosos salieron a relucir, ya son parte también de lo que es pues, el rosario. Entonces, ese es el origen desde el año 2002, la encíclica Rosarium Virginis María. Ahora ya, si quieres, ya nos puedes tú decir cuáles son esos misterios gozosos. No, los luminosos, ¿no? O te digo los gozosos. Luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesucristo en el río Jordán, bíblico totalmente. El segundo es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Esos aquí los tengo, eso sí lo estoy leyendo de aquí. El tercero es Jesús anuncia la llegada del reino. El cuarto es la transfiguración de Jesús. El quinto es la institución de la Eucaristía. Fíjate nada más, hermosísimos. Y por eso es que en esos libritos que tú tienes, y esa es la invitación al católico. El católico que quiera rezar, acuérdense que es una meditación. Tiene que por lo menos tener la base bíblica de eso. Entonces, mira, si uno va otra vez a hacer una catequesis general, empezando desde el principio, desde lo que fue la anunciación del ángel Gabriel, que es hermosísimo, cómo el ángel le anuncia a María, que es la escogida por Dios, la que jaritómene, la que es llena de gracia, la que va a ser la escogida de todo el tiempo antiguo para ser la madre del Señor. O sea, ese anuncio es un anuncio de salvación, por eso es un anuncio gozoso. ¿Por qué? Porque el ángel le dice, alégrate, alégrate, o sea, llena de gracia, alégrate, regocíjate. ¿Por qué? Porque eran las promesas que ya van a hacer cumplirse en ella. Ahora, mira bien que Dios es tan caballeroso que pide permiso, ¿no? Porque el anuncio del ángel es precisamente eso, es una invitación, no es una imposición. Es la invitación que le hace, donde María ya después de que le explica todo ese misterio, dice, lo más hermoso en ella es la bajeza. Lo que yo te decía la otra vez, Betty. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y María puso en primer lugar a Dios Padre y se fue directamente a atender a su prima y no le contó absolutamente nada a José ni nada. O sea, de todas maneras, eso es lo bonito de mirar en María. Porque una esclava es eso. Las esclavas judías solamente tenían que servir, eran esclavas para toda la vida, eran posesión del amo toda la vida. Eso es lo que uno alcanza a percibir en María. Esa sería entonces una reflexión muy bonita de ese primer misterio de la Anunciación. La segunda es que la visita de María. Mira que María inmediatamente después de que el ángel le dice que va a ser la madre del Señor, toma una actitud de sierva y no solamente de palabras, sino que de servicio. ¿Por qué? Porque se van de su prima Isabel, que ya estaba embarazada y era una mujer de edad, Isabel, la esposa de Zacarías, y María también está en los últimos meses del embarazo, o sea, es un servicio. Y tú debes de saber como enfermera que una mujer ya de avanzada, pues el embarazo no es lo mismo que una mujer en un periodo de fecundación de unos 20 a 30 años. Entonces, eso también es interesante porque es el servicio, o sea, de la obediencia, de la obediencia y la humildad de María pasamos a ¿qué? Al servicio. Y después el tercero es ¿cuál? El nacimiento de Jesús. ¿En qué condiciones nació? En una gruta, en una cueva, en una pesebrera.
en la batida donde los animales comían. Ese es un lugar recóndito donde debió haber nacido Jesucristo, en un palacio, una cuna de oro. Nace por ahí en una gruta, allá en unos cerros afuera de Belén, que es lo más probable, completamente alejados de los grandes poderosos. ¿Y quiénes son los primeros en visitarlos? Los más humildes y los más sencillos, ¿cómo eran quiénes? Los pastores. ¿Ve? Y el cuarto misterio es que tiene que ver con la presentación, o sea, de acuerdo también a la misma ley mosaica, la purificación y también el consagrar al primogénito, porque eso es bonito, porque viene todo lo que es también con la ley mosaica, ¿no? Jesucristo también se sometió a la circuncisión, a la presentación en el templo, a ir a las fiestas, o sea, todo eso es muy lindo porque es todo en el mismo judaísmo, como Jesucristo también, su vida, al igual que sus padres, también giran en torno, y viene también en esa presentación algo muy bonito que también, como te acuerdas, Betty, que lo vimos la otra vez, la profecía de Simeón. Tú que fuiste madre, imagínate, Betty, tú presentando a tu hijo, por ejemplo, al bautismo y que todos te halaguen, tan lindo tu primer hijo, y que llegue, por ejemplo, un sacerdote y diga, vea, señora, este hijo para usted va a ser un signo ¿qué? De división. Y no solamente eso, Betty, porque mira, los designios de Dios son tan misteriosos, que dice, y para ti, al igual que al hijo, ¿no? O sea, eso es bonito porque ahí está intrínsecamente enlazado la vida de Jesucristo con su madre. Para ti va a ser como una espada, y el término en griego es como un sable, como una lanza, como un blandón. O sea, no es una simple espada, es una espada de gran tamaño, te va a atravesar tu corazón, o sea, completamente todo. Entonces, ese misterio también es muy bonito, porque aunque es un misterio gozoso, es también un misterio también de ¿qué? De dolor en ella, ¿no? Y el quinto misterio es que todos los años iban, dice San Lucas, a la fiesta, y solamente dice que iban José y María y Jesús. Que eso también lo ve uno en el Evangelio de Lucas, de Betty. No hay forma de que a mí un evangélico me demuestre que Jesús tenía más hijos. Al menos Lucas no lo menciona de 12 años. Eso sí me parece curioso. Que teniendo más de 5 hermanos en 12 años no los menciones. Y que se le haya pasado por alto a Lucas, eso sí yo no me lo puedo creer nada. Entonces iban a las fiestas de la Pascua a pie, ¿no? Caminando en esas caravanas a veces de 4 o 5 días desde Galilea, en el norte, en Nazaret, bordeando Samaria, porque no pueden entrar por territorio samaritano, y bajar a Judea. Eran 5 o 6 caminos. La costumbre era que en esas caravanas los hombres iban adelante, los niños iban en el medio y las mujeres iban atrás. Esa es la razón por la cual cuando el niño se pierde, después de un día de camino, José y María no se dan cuenta que se había perdido. ¿Conocías esos datos, Betty? ¿Sabías algo de eso? Sí, 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 algo así. Pero Sí, sí. mira, yo quiero hacer énfasis en el rezo del Santo Rosario porque a mí me ha traído muchas gracias, muchas, muchas gracias. Sí, yo, o sea, yo sí les quiero invitar a los hermanos que no rezan el rosario, que empiecen a rezar el rosario. Este, sus vidas les cambian de veras que milagrosamente. No se da uno cuenta cuando tú, por ejemplo, cometes un pecado que no es mortal, como lo dice la Biblia, que de esas que no es la muerte. Sin embargo, cuando uno reza el rosario, es más, le voy a decir una cosa, cuando uno reza el rosario, hasta tu marido cambia su forma de ser, tus hijos cambian su forma de ser, o sea, todo se va acomodando, todo se va acomodando milagrosamente, ahora sí lo puedo decir, milagrosamente en tu vida. Se te arreglan problemas económicos. Ahora, no estamos diciendo, Guido y yo, que es un amuleto, ¿no? Ahorita que estaba diciendo, por ejemplo, del Papa que la bala le salvó porque traía la medalla de la Virgen María. Ah, entonces también yo me lo voy a poner y me voy a ir allá con los asesinos. No, no es un amuleto, hermanos. ¿Puedes explicarnos eso un poquito más, Guido? Porque por ahí se van Sí, unos hermanos católicos pensando que es un amuleto. sí, sí, exactamente, sí. O talismanes. Claro, eso O no, eso ya es talismán. brujería. Claro, todo eso porque son elementos que van en contra del primer mandamiento de la ley de Dios y que tienen mucho que ver, por ejemplo, como la nueva era. O sea, yo no puedo comparar el rosario o el escapulario o la malla milagrosa a tener, por ejemplo, un Buda de oro, un unicornio, el gato de la suerte, que eso es tradición La budista, Santa una Muerte. pirámide, la Santa Muerte, por ejemplo, los cuarzos, esas cosas ya, eso ya todo eso raya en lo que es New Age, nueva era. No, estos son sacramentales, por eso son sacramentales que pueden surtir efecto, porque Dios puede, por eso mismo lo decíamos, lo mismo que dicen Hechos de los Apóstoles 19 o 18, que cuando con las ropas de Pablo se curan las personas. De hecho, también en el ministerio público de Jesucristo,
cuando la hemorrocina, la hemorroína, se le acerca a Jesucristo, ¿cómo se cura ella? Tocando solamente ¿qué? El manto. O sea, es interesante eso. O sea, Dios puede obrar a través de un objeto, pero lo mismo la serpiente de bronce, la misma cosa. ¿Qué era la serpiente de bronce? La gente se curara mirando a la serpiente, no invocando a Jehová, mirando a la serpiente, Dios catalizaba ese poder y la gente se curaba. Eso está en Números 21. Así mismo son estos sacramentales. Entonces hay que hacer una diferencia. Hay que hacer una diferencia porque todos no podemos caer en eso, ¿no? Ahora, Acuérdense que igual, por ejemplo, sí, la serpiente de bronce. O sea, ahora que, por ejemplo, ahora hay otra cosa también, Betty, que es interesante aclarar, que es, por ejemplo, si en el vudú o en la santería o en la macumba se utilizan imágenes de María, ya son contaminadas, o imágenes de Jesús o velones, ya todo eso es brujería, eso es hechicería. Si usted y sí lo entra, hacen, ¿eh? Y sí lo claro, hacen. O sea, por ejemplo, si alguien va, por ejemplo, con un brujo, esos brujos tienen imágenes de María Santísima, tienen imágenes de los santos, pero para atraer al católico menso, al católico ignorante, que va a decir, mira, pues es que aquí son católicos. Entonces eso es solamente como el gancho para atraerlo. Aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿cómo respondería Aratido? ¿Cómo responderían los no católicos que dicen que es copia del budismo el rosario? Creo que ya lo explicaste al inicio, ¿no? Pero otra vez. sí. Sí, sí. Hay otra cosa que te quería decir, ¿sabes? También algo, también, por ejemplo, los muñecos de vudú, todos esos son talismanes, todo eso es brujería, todo eso hay gente que puede hacer, ante esos, puede ser, por ejemplo, artes mágicas, y a veces el demonio también puede actuar y puede utilizar eso en contra de una persona, eso también son cosas. Los contras de eso es lo que tú mismo decías, el rezo del rosario, por ejemplo, decir, o la medalla milagrosa, el escapulario, son también cosas que ayudan a la fe y también cierta protección. Lo que fue el caso del Papa Juan Pablo II, mire, investiguen lo que quieran, pregunten qué es una pistola Browning y si eso no pasa láminas, a veces hasta de 6 4 centímetros. No sé, o sea, no hay una forma científica de mirar cómo un medallón, un simple medalloncito de lata, haya servido de amortiguador a que no hubiera matado al Papa Juan Pablo II. Eso sí, el que quiera Un creer que sí es, milagro. claro, eso ya. Pero entonces, con respecto a lo que, no, no, inclusive que los budistas es algo muy, el budismo es una cosa, inclusive que el budismo ni siquiera es una religión. El budismo es una forma filosófica de pensar, o sea, el budismo no tiene absolutamente nada que ver, son solamente los instrumentos, o sea, el instrumento como tal sí, pero ellos simplemente tienen unas bolitas también, como una camándula con bolitas, pero es muy diferente a la camándula católica porque la camándula católica tiene primero 3, 4 pepitas, una para el Padre Nuestro, 3 para la Ave María, una para el Gloria, y después vienen las decenas, y son decenas por lo que es el Salterio, los 150 salmos. Entonces, eso sí tiene más una relación directa con lo que estamos hablando de la vida de Jesucristo, o sea, por eso decía, son para meditar. De hecho, si vamos a pasar a los misterios luminosos, como tú mismo lo decías, mira, qué bonito meditar en lo primero que hace Jesucristo, que es el bautismo, que es cómo Jesucristo ya se va a revelar cuando tiene 30 años en el bautismo. ¿En dónde? En el río Jordán. ¿Por medio de quién? De Juan el Bautista. Ahí viene la gloria de Dios, o sea, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado. Esa es la primera forma como Dios se manifiesta en la Biblia. ¿Por qué no podemos meditar eso en la Biblia? Ahora, ¿cuál es el segundo misterio luminoso que tiene mucho que ver con María? Son las bodas de Caná. Eso también, mira, tú lo puedes investigar. Eso es muy bonito, meditar eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a empezar su vida pública, está en unas bodas y María está sirviendo algo que la gente no sabe, porque si tú ves el texto, Betty, dice que María estaba ahí y después viene Jesús y sus invitados. Quiere entender eso que María posiblemente sean familiares o eran muy amigos y María estaba ahí sirviendo. ¿Por qué María se da cuenta que faltan el vino? ¿Sabes por qué? Porque ella con las mujeres estaban en la cocina sirviendo. Solamente en las cenas eran los hombres los que se sentaban y hacían parte del banquete nupcial. Eso cuando uno no conoce la cultura judía no se da cuenta de eso. Por eso es que ella va de la cocina a donde Jesucristo a decirle que le faltan el vino. ¿Cuál es la actitud ahí? De servicio atrás de María, mira. De servicio, de humildad. ¿Por qué lo hace? Solamente ya sabe, era su hijo. Ahora ya, Mira qué entonces, interesante. Mira esto, qué interesante lo que está diciendo José González, y aquí nos va a dar la razón. Dice José González, los brujos, los hechiceros y los satánicos utilizan un rosario católico para sus ritos. Le voy a decir algo a él, y también utilizan y se roban las hostias consagradas. ¿Por qué será, José González?
¿Por qué será que a ustedes ni siquiera los voltean a ver los brujos, los satánicos? Porque hasta los satánicos saben, tienen conocimiento que Jesucristo, que está presente en la Eucaristía y que el rosario, pues es algo que el demonio tiembla. ¿Y lo hacen para qué? Para, para burlarse, para hacer sus cosas. Yo sí he sabido que los brujos incluso se roban las hostias consagradas para hacer sus cosas. Así es que Sí, sí. Y el satanismo, toda la liturgia satánica es una contrapropuesta a la liturgia católica. Por ejemplo, en la misa satánica se reza el Padre Nuestro al revés. O sea, también es toda una parodia de lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y muchas veces ofrecen sacrificios humanos, a veces hasta de niños o de animales. Esos son los, a veces utilizan esas, se han, por ejemplo, demostrado, por ejemplo, en cementerios católicos o en iglesias, lo que tú me dices, cómo profanan el sagrario, porque ellos se dan cuenta que ahí está, en esa hostia está la presencia real de Jesucristo. Eso también es interesante. Y rezan un rosario negro, pero son con alabanzas al demonio. O sea, es la antítesis. Todo eso es la antítesis. Por eso es importante analizar todo eso. Pero me siguiendo esa gustaría, explicación, dime. me gustaría, Guido, hacer rápido un paréntesis porque dijimos que nada más una hora y ya casi nos vamos. Mira qué rápido se fue el tiempo. Me gustaría, pero esto sí, sí me interesa mucho compartirlo. Ustedes, como saben, y si los que no saben, yo soy enfermera industrial. Yo trabajo en una empresa donde en esa empresa pues tienen departamento médico y yo atiendo a los trabajadores de ahí. Entonces, hace como unos 2 años, Guido, fue un señor que, bueno, ese señor andaba limpiando, un señor del departamento de limpieza, que yo también dedico a ellos, o sea, no dejan a ellos como pegados, como la supervisora de limpieza. Ese señor era un señor más o menos como de mi edad, pero es un señor serio, se vestía todo así con su playera negra, pero iba a enfermería, no hablaba, no me volteaba a ver agachado, barriendo, limpiando, no, no me saludó nunca. Entonces, una vez que entró a enfermería, yo me fijé que le brilló algo, así en el pecho, traía colgado algo, como yo traigo colgado esta cadenita. Entonces, me llamó la atención que era la Santa Muerte. No, yo dije, de aquí soy. Y le dije, señor, ¿cómo se llama usted? No me respondió. Y me levanté de mi lugar y le dije, oiga, cuando yo le toco su hombro, se asusta. Y le dije, ¿cómo se llama? Y me dijo, Eric. Y le dije, no se asuste, solamente quiero saber su nombre. Eric me llamo. Entonces, yo le pregunté que por qué traía esa imagen ahí colgada. Y no me quería responder. Y le dije, ¿sabe qué? Le dije, ciérreme la puerta y siéntese, por favor. Entonces cerró la puerta y se sentó. Lo hizo más a fuerza, ¿no? Porque como por decir, pues yo soy su jefa, ¿no? Por eso lo hizo, no por gusto. Entonces yo le empecé a preguntar que por qué traía la Santa Muerte. Lo obligué a que me dijera toda su vida. Este señor adoraba la Santa Muerte. Entonces yo ese día, todo el turno yo me la pasé con él, incluso comí con él, lo invité a comer a la cafetería con él, y empezó a decirme este señor que él adoraba la Santa Muerte. Y le dije yo, pero usted se ve un hombre muy serio, se ve un hombre como amargado, no lo vio feliz. Y me empezó a decir Guido que él en las noches los demonios lo atormentan, que lo rasguñan, me enseñó su espalda, se quitó la camisa, increíblemente traía arañas, traía como arañas, así como si alguien lo hubiera arañado. Entonces yo le pregunté que por qué seguía con la Santa Muerte si él sabía que era ella. Y dijo, no la puedo dejar. Y le dije yo, ¿cómo? Dijo, no puedo, enfermera. Dijo, yo quiero ya, sí, es que es algo increíble. Entonces, yo le dije a él, Los ¿sabe qué? liga, Quita esa cadenita, como lo una liga. ligadura. Y yo le dije, le voy a regalar un rosario para que se lo cuelgue en lugar de esa imagen. Y me dijo, ya lo hice. ¿Y sabe qué, enfermera? Dijo, yo ya me quiero matar, yo me quiero morir, porque yo, dijo, el día que yo sustituí esta medalla que traigo por una medalla de la Virgen María, no la Rosario, era una medalla de la Virgen María, sin estar bendita, ¿eh? Sin estar bendita.
Me comentó que fue peor, no durmió, no le dejaron dormir, escuchaba aullidos, le movían la cama, lo arañaban, lo golpeaban. Entonces, yo lo convencí de ir conmigo a catedral, y yo iba por él a su casa para que se confesara y se quitara esa cosa, y me dijo que sí. Fíjate qué raro, ¿eh? El día que quedamos un día que íbamos a ir. Ese día que yo lo fui a buscar, porque de ahí nos íbamos, bueno, yo iba a ir por él al siguiente día a su casa, lo iba a llevar a confesar, y de ahí nos íbamos a ir al trabajo, así íbamos, y trabajamos en el segundo turno. Entonces, resulta que ese día él no fue a trabajar. Entonces yo le marqué al supervisor, bueno, a los de la agencia de él, y les pregunté que por qué no había ido Erika a trabajar. Y dijo, no sé. Me dio un número de teléfono él, pero no me respondió jamás, no me respondió jamás. Al siguiente día tampoco fue el señor. Hasta el día de hoy lo perdí de vista. No sé qué, no, nadie supo nada de él. Así de plano. O sea, el demonio es tan astuto que supo que yo iba a participar en su salvación, por decirlo así, ¿no? Este, ya no fue. No supimos si amaneció muerto, yo no supe si renunció, no supieron nada, ya no supieron nada, porque el departamento de limpieza es una agencia adicional a la empresa, eso es aparte. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanitos, y el rosario hay que empezar. Ah, miren lo que está diciendo aquí Pablo San Miguel. En los exorcismos se utiliza el rosario. Entonces no es santa, bueno, yo le llamo santa porque el pueblo así le llama, pero sería mal llamada Santa Muerte, ¿no? Mal llamada porque de santa no tiene nada. Ahora sigue adelante. Sí, sí, vamos a finalizar porque voy a dejar después lo de la batalla de Lepanto para después, para que terminemos con lo de las promesas, porque como decíamos, tenemos una hora y tú tienes que preparar un debate. Sí, lo que decía, mira, meditar esos misterios, o sea, importante lo de las bodas de Caná. Después, cuando Jesucristo empieza a predicar su vida pública, la transfiguración del Señor también es algo hermosísimo en el monte Tabor, donde se transfigura y aparecen dos personajes, Elías y Moisés, o sea, Moisés la ley, Elías los profetas también. Y por último, cómo terminamos los misterios luminosos con lo que es la Eucaristía, o sea, Jesucristo, la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo. Vienen a los dolorosos, bonito ya la pasión de Jesucristo. Primero que el prendimiento de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando suda sangre y es entregado por uno de sus amigos Judas, con un beso, 30 monedas, el precio que se paga por un esclavo judío, y todos sus demás apóstoles salen y lo dejan solo. La coronación de espinas, que le atraviesa toda la cabeza de Jesucristo, la flagelación, cuando se burlan, dicen ex homo, aquí al hombre, como lo muestra ya completamente flagelado Pilato, donde los mismos soldados se habían burlado de Jesucristo, salve rey de los judíos, la pesada cruz que pone de Jesucristo camino al Calvario, y ahí viene el Vía Crucis, que no es parte de la Biblia, pero sí también dice la tradición que Jesucristo tuvo unas caídas y también en ese proceso se encontró con María y también con la Verónica, eso también es parte también de la tradición cristiana. Y por último, que la muerte de Jesucristo en el madero después de una agonía, como dice Marcos, de 9 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde dice consumatum est, todo es consumado. Y vienen ya los luminosos, porque son los de la gloria, o sea, la resurrección de Jesucristo el domingo, el día del Señor, cuando sube al cielo otra vez, y la venida del Espíritu Santo, importantísimo, porque la fiesta de Pentecostés es el preámbulo, que es ya la institución de la iglesia, y los dos últimos, ya como decíamos, tienen que ver directamente con María. Eso ya es por así decirlo, ya finalizamos. Ahora, ya si quieres, para ir finalizando y porque era más de meditación, ahora sí, pues, ya que hicimos una medio catequesis del Rosario, viene desde, como decíamos, desde Santo Domingo de Guzmán, tiene su misma fiesta litúrgica, tiene los misterios que tienen que ver también, como decíamos, en esas 4 etapas, es un sacramental. Ahora sí, si quieres, pues tú, para finalizar, Betty, en este interesante compartir las promesas, que son muy bonitas. ¿Cuáles son las promesas para la gente que Sí, devotamente lo ore? me voy a quedar un ratito más para explicarles para explicarles un poquito lo que son las almas del purgatorio, para la gente que hay hermanos que dicen, ay, yo sentí, yo vi a alguien, yo escuché algo. Ahora les voy a explicar un poquito de eso. Me voy a quedar una media hora más. Porque yo creo que tiene, me dijo que nada más una hora. Sí, Las sí, promesas. pero, ¿sabes? Pero cortas el video, Betty. Terminamos y lo cortas para que después lo subamos para que quede aparte.
Muy bien. para subirlo después. O Sí, sea, lo claro cortas que y sí, después claro que abres sí. otra transmisión para dejar solamente el video sobre la meditación del rosario, para que no unamos los dos temas. De hecho, Ok, tú también tienes un debate por la noche, entonces puede ser de preámbulo para el debate de casa. Hoy tienes un debate sobre el purgatorio. sí. Va a ser el debate, bueno, iba a ser en mesa redonda, pero no sé qué pasó. Mónico va a ser el moderador con la hermanita Rose Sánchez, que es protestante, pero es mi amiguita, yo la quiero mucho. Mira, Guido, aquí te está preguntando algo. Dice, pregunta para Guido, si Cristo da la vida eterna, el fruto del árbol de la vida del Edén, daría la vida eterna. ¿El árbol sería María y el fruto Cristo? No, no, eso es muy bonito. O sea, Jesucristo es el nuevo Adán. El árbol de la vida es la cruz, porque por ese es el medio por el cual Jesucristo nos redime, ¿no? María sería la nueva Eva. María sería, siempre se ha relacionado a María como la nueva Eva. Pero el árbol como tal, tiene mucho que ver con la cruz de Jesucristo, ¿ve? Porque por un árbol se pierde la vida eterna y por un árbol se vuelve a ganar la vida eterna. Entonces, esos simbolismos son muy bonitos. María en ese caso viene a ser la vida eterna. ¿Y cuál es ese mismo fruto? Otra vez, el fruto de la inmortalidad, lo que se perdió en el Edén, porque inicialmente Dios quería que el hombre viviera en el Edén, lo cultivara y lo cuidara así. Por eso Jesucristo le dice en la lona, en la cruz, hoy estarás conmigo en un paraíso nuevo. O sea, esa es la relación directa. ¿Cuál es ese fruto de la vida? ¿Cómo se gana ese paraíso? Por Jesucristo. Entonces, si quieres, para finalizar, Betty, nos da las promesas del Rosario y finalizamos este encuentro tan bonito sobre María hoy, sábado, día de la liturgia en honor a ella. De hecho, hoy es día de Santo Domingo de Guzmán, ¿eh? Hoy, fíjense nada más que qué bonito, ¿verdad? Y dicen que la Iglesia Católica no es la de Cristo. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Dice, 15 promesas de la María a quien rece devotamente el Santo Rosario. Quiero hacer un paréntesis. Cuando yo era pequeña en mi rancho, porque yo soy de un rancho, mi abuelita lo rezaba así. Así lo rezaba corriendo. Entonces, el rosario así no se reza, hermanos. Déjenme quitar esto de aquí. El rosario se reza meditado. Hay que saborearlo, porque a mí el rosario me encanta. Entonces dice, cuenta la tradición que en la segunda mitad del siglo XV, la Virgen María se le apareció el Beato Domingo Alano de la Rupe, quien escribió el famoso libro de Dignitate Salteri, que significa de la dignidad del Salterio de María, en el cual relata cómo la Virgen pide a Santo Domingo de Guzmán que propague el rezo del Santo Rosario. Según el Beato Alano, estas son las promesas de Nuestra Señora para quienes recen frecuentemente y con devoción la oración mariana. Son 15 hermanos. Número 1. Aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales. 2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. Por eso ahí entra lo del Papa, la protección del Papa. 3. El rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, como me destruyó a mí mi mal carácter. Disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Fíjense nada más, ¿eh? 4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas. Rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. Fíjense qué bonito, ¿eh? 5. Esto es lo que más me gusta a mí, me animó a rezar el rosario. El alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá, o sea, no se va a ir al infierno. 6. Quien reza el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Es el que me gusta. Número 7. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. 8.
Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. 9. Miren esto qué bonito. Libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. 10. Ahorita te digo, Roger. Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. 11. Obtendrán todo lo que me piden mediante el rosario. Tampoco vas a pedir un carro porque Dios te da lo que necesitas. Bueno, si lo necesitas, también te lo puede dar. 12. Aquellos que propaguen mi rosario, que ya lo estamos haciendo Guido y yo, estamos poniendo nuestro granito de arena, aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. ¡Qué bonito! 13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. 14. Son mis niños aquellos que reciten el rosario, hermanas y hermanos de mi único hijo Jesús Cristo. Y el quinto, la devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. Qué bonito, qué interesante. Y sabes, para finalizar también algo que es muy bonito, que se nos olvida con Juan Pablo II, porque su atentado también tiene mucho que ver, que fue el 13 de mayo de 1983, día de la fiesta de la Virgen de Fátima, también que la Virgen se apareció a los tres pastorcitos en Covadiría, en Portugal, y ella pedía insistentemente el rezo del rosario. O sea, es una devoción muy bonita. Hay muchas historias, inclusive de lo que tú me decías, personas que han sido consagradas al demonio, que la misma María intercedió, pero bueno, esas son de piedad que después se pueden explicar y quedaría después para un video más corto explicarlo de la batalla de Lepanto, que también fue un hecho milagroso. Pero más o menos De queríamos hecho, tener una hora de participación y dale. de hecho, bueno, de hecho, cuando la Virgen se le aparece a los pastorcitos, los pastorcitos rezaban el rosario, lo rezaban con su familia y luego cuando iban a cuidar a las ovejitas, lo rezaban. A mí me dio mucha ternura cuando los niños decían, los niños más chiquitos decían, bola grande, bola grande, chica, porque no sabían rezarlo. Entonces, esa es mi opinión. Yo pienso que también eso dio pie a que la Virgen María estuviera unida a esos niños por el Santo Rosario. Es algo hermoso el Rosario, o sea, por favor, hermanito, recen el Rosario todos los días, de veras, ¿eh? Si su viejo es golpeador y es borracho, y si usted no lo quiere dejar a ese hombre, rece el Rosario. Su viejo va a cambiar porque el rosario es, como ya dijimos, es cristocéntrico, te va a ayudar muchísimo a la conversión. Si usted tiene un hijo drogadicto, rece el rosario. Miren, la mamá de, bueno, yo no voy a hablar de rosario, la mamá, por ejemplo, de San Agustín, ¿cuántos años duró llorando por su hijo? Orando, le costó lágrimas, años, años. Yo conozco una señora, es mi vecina, que su hijo era muy drogadicto, Guido, muy, muy drogadicto. Y esa señora rezaba 40 credos diarios. Imagínate. Como le dijeron al padre Pío, el padre Pío también era muy amante del rosario, ¿te acuerdas? Y al padre Pío una vez a alguien le preguntó, padre, ¿cuántos rosarios reza usted al día? Y mire la respuesta del padre. Le dijo el padre, pues no sé, unos 30 o 40 al día. Imagínense, tú no puedes rezar ni uno porque te da flojera. El padre Pío rezaba de 35 a 40 rosarios diarios. Y el señor que le preguntó le dice, padre, pero usted cómo le hace para rezar tanto rosario al día? Y vea la respuesta del Santo Padre Pío. Le dice el padre, ¿y tú cómo haces para no rezarlos? Yo me quedé pensando, wow. Entonces, ¿cómo le hacemos los católicos para no rezar el rosario? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué somos tan flojos? Hermanitos, tenemos la salvación nos la dan en charola de plata, Dios. Y solamente en la Iglesia Católica se dan todos esos frutos. Tenemos la salvación enfrente de nosotros.
Pero bueno, adelante, Guido. Bien, no, creo que ha sido muy edificante, como queríamos hacerlo los dos, rendirle este homenaje a María y hacer unas explicaciones, unas breves pinceladas, porque eso nos podíamos quedar todo el día contando las cosas de Dios, de la iglesia y también de la devoción particular que nosotros tenemos a María y sobre todo lo más importante es que todo esto nos tiene que llevar a Jesucristo, ¿no? Porque el testamento de María, las últimas palabras que registran los evangelios de María es, hagan todo lo que les diga, o sea, el verdadero devoto de María tiene que llevarlo a quién, a Jesucristo. No nos podemos quedar con María. Eso sí también es importante aclarar. ¿No? María es el medio, es el puente. Pero la devoción del católico a María tiene que llevarlo a los pies de Jesucristo, que es nuestro eterno y gran Salvador. Eso es, y ese sería lo que María quiere de cada uno de nosotros. Yo te agradezco, fue un diálogo muy interesante, muy bonito. No siendo más por el momento, no sé si quieres hacer la despedida. Sí, Bendiciones mire, para ti. me Dime. gustaría también esto, también que no se me pase, está diciendo el jefecito Rodrigo que gracias al rosario, la mamá de él logró su conversión al catolicismo, porque como bien saben, eh, Rodrigo era protestante. Pero fíjense nada más, gracias al rosario, su mamá del rosario, él se convirtió al catolicismo. Wow. Me gustaría un día Tienes que también con sacar, Rodrigo hablar de eso. Betty, tienes que sacar un tiempo para que tú y Rodrigo den ese testimonio para que quede grabado también. Saca tiempo para que después con Rodrigo él pueda dar ese testimonio también muy bonito, hacer videos así bien interesantes. Claro que Invítalo sí, para que no, él no. sepa. Sí, sí, pero pues yo últimamente ya como que no me pela. Allá anda haciendo sus debates y ya no me pela. Ok, hermanitos, bueno, pues Guido, híjole, hermanito Guido, te quiero, te amo, tú lo sabes. Vamos a saludar aquí rápidamente los hermanitos que nos están viendo. Hermanitos, les mandamos un fuerte abrazo. No dejen de rezar el rosario. Guido, te agradezco y espero que no sea este el único compartir. Me gustaría también hablar de otro tema contigo para enseñanza de los que no saben, como yo empecé que yo no sabía nada del rosario, aún me falta muchísimo, ¿no? Porque nunca acabo uno de aprender. Pero bueno, les mando un beso, les mando un abrazo y muchas bendiciones. Y para cerrar, te doy el paso, hermanito. Adelante. Gracias, Betty, gracias. Bueno, como siempre fue un placer hablar de estas cosas. Quedamos en la paz, en amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y será hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos. Mira, muchas gracias. Nos vemos, Betty. Chao. Gracias, chao, bendiciones.